Muy buenas y bienvenidos a todas y a todos a esta nueva versión del Baúl Podcast, como siempre, pero con un título nuevo el día de hoy. Les presento por primera vez a Francisco García, publicista de la Universidad de Santiago de Chile. Felicitaciones, Fran, por fin presentó la tesis, por fin se graduó. Gracias. Bueno, por eso lo presento por primera y última vez, honestamente, de esta forma, pero bueno, un pequeño honor. Por mi lado, como siempre, Rafael Peraza, exactamente. Yo no tengo carrera profesional, pero bueno, eso es un cuento para otro día. Y el día de hoy, como siempre. ¿Para el Patreon? Y el día de hoy, como siempre, venimos a contarles y venimos a discutir entre nosotros quién fue la persona más importante de cada siglo o de alguna mitad de un siglo o de alguna profesión, por así decirlo, área de trabajo en general. El día de hoy tenemos al político más importante de la primera mitad del siglo XX. Así es, amigos, llegamos por fin al siglo XX. Aquí estaremos bastante tiempo metidos porque, bueno, no solamente hablaremos de áreas en específicos, sino que también tendremos que incluso picarlo por la mitad por la gran cantidad de personas tan importantes que tenemos, porque pues ya estamos llegando, ya llegamos a la historia moderna, ¿no? Cabe recalcar algo, que antes hacíamos políticos y militares. Si se habrán dado cuenta, ahora son solo políticos. Así que si capaz falte alguien por aquí, que puede que se hagan el episodio por lo militar. Exactamente, también habrá... Por ejemplo, tendremos personajes hoy que muchos dirán que fueron más militares que políticos. Pero bueno, decidimos hacerlo así. De todas formas hablaremos de militares, no se preocupen. Y sí, básicamente eso. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Eso quiere decir que Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial en especial. Obviamente hubo muchísimos otros conflictos de los cuales hablar. El crack de 29 con la Gran Depresión. Sí. Claro, también la Guerra Civil Española, también tenemos la propia Revolución Rusa dentro de este mismo siglo, ¿no? Dentro de esta misma mitad. Y obviamente tendremos que dejar a muchísima gente por fuera. Pero hay que hablar del elefante en la sala. No se puede hablar de la primera mitad del siglo XX sin mencionar a un tal Adolfo Hitler. Evidentemente, para bien o para mal, obviamente para mal, fue la persona más importante y más significativa de este siglo. Tal vez algunos no estarán de acuerdo, pero Fran y yo llegamos a la conclusión de que no era justo para alguno defender a Hitler. Elegir a Hitler, debo elegir mejor mis palabras, ya que pues iba a ser una victoria muy grande. De nuevo, estamos hablando de importancia, no estamos hablando de bien o mal, ¿no? Entonces tenemos que dejar claro, Adolf Hitler sería la persona más importante, el político más importante de la primera mitad del siglo XX. Pero para que sea algo más fluido y para que sea algo más parejo, por así decirlo, no tocaremos a Adolfo Hitler el día de hoy. O sea, no lo estaremos defendiendo. Como tal, Fran y yo tenemos 4 personajes como siempre. Por mi lado tengo a Mao Zedong, el eterno chairman. ¿Cómo se dice eso en español, Fran? El secretario general, ¿no? Si no estoy mal, sí, secretario general eterno de la República Popular China. Y también me voy con un opuesto bastante importante de esta ideología, en especial lo que es el comunismo, que es Winston Churchill, ¿no? Uno de los primeros ministros más importantes de la historia de Gran Bretaña y un héroe nacional, sin duda alguna, de este mismo país. Tú te das con 2 más y decimos cómo quedaron los resultados de las elecciones pasadas, Fran. Así mismo es. Yo, así como Rafa, me voy con un comunista y alguien opuesto al comunismo. Totalmente, porque yo me voy con Vladimir Ilich Ulyanov, alias Vladimir Lenin. Ya solo porque es un alias. Y mi segundo personaje es Franklin Delano Roosevelt, o FDR, mejor conocido como el coge primas. Ajá. Es prima quinta. Entonces no. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Antes de seguir, bueno, como siempre, Fran, nos presentan los resultados de las elecciones pasadas. No tengo ni idea de cómo quedaron, aunque tengo una ligera impresión de que sé quién ganó, pero bueno. Cuéntanos cómo quedaron las elecciones del siglo pasado, que estamos hablando de artistas en general y escritores del siglo XIX. Esta estuvo muy pareja. El ganador fue Julio Verne con un 39,6%. En el segundo lugar, obvio, Vincent Van Gogh con 37,7%. Tercero, Richard Wagner con 12,5%. O sea, 2 puntos de diferencia nada más. 1,9 para ser preciso. Tercer lugar, Richard Wagner con 12,5%. Y cuarto lugar, Edgar Allan Poe, que tuvo un 10,2%. Oye, sacaste la victoria ahí con uñas, ¿no? Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Honestamente, de nuevo, yo hubiera amado también representar a Julio Verne.
Sí, sí, claro, este va a estar parejo. Hubiera amado representar a Julio Verne, pero bueno, tú me ganaste pidiéndolo primero. De todas formas, quedo sorprendido, gratamente sorprendido, con un buen performance, ¿no? Por parte de Vincent Van Gogh, otro hombre al cual le tengo muchísimo respeto también. Pero bueno, nada, pasemos al tema que nos corresponde el día de hoy. Pasemos a hablar de los 4 políticos que nosotros elegimos como los más importantes de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, Fran, señor publicista profesional, tienes el floor. Muy bien, yo quiero empezar hablando de FDR, de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt también se le conoce como el presidente de los 4 mandatos. Ha sido el presidente que ha servido durante más años a los Estados Unidos de América, debido a que hasta un poquito después de morir él, creo que si no me equivoco bajo el mandato de Truman, aprobaron la enmienda que limitaba los mandatos presidenciales a 2, porque antes de eso George Washington había dicho de que ningún presidente debía tener más de 2 mandatos consecutivos, por así ponerlo. Y era una regla no escrita que todos los presidentes siguieron durante muchos años. Pero pues Franklin dijo, no me voy a ir en momentos tan... Tengo complejos de egocéntra y bueno, nada, Disculpa, no me puedes interrumpir mientras estoy hablando, gracias. No interrumpas mientras estoy hablando. Disculpa. Franklin dijo, señor publicista, no puedo dejar al país en momentos de conflicto y en momentos bastante tumultuosos. Necesitan de mi liderazgo. Y FDR, lo voy así a cortar, está considerado por muchos historiadores como el top 3 de los presidentes de Estados Unidos, y ya van a ver por qué, junto a George Washington y Abraham Lincoln. Pero bueno, si ven que el apellido es Roosevelt, la familia Roosevelt era una familia muy grande y en ese momento bastante adinerada e influyente de los Estados Unidos, y él era familiar distante de que había sido presidente años antes, que era T.D. Roosevelt. Era como, creo que eran primos o tíos bastante lejanos. Y él bajo este seno de esa familia, bajo este seno de esa familia, él también se casa, que es lo que dice Rafa, que es el coge prima, se casa con su prima quinta. Eran primos bastante lejanos, que es Eleanor Roosevelt. La segunda, Roosevelt. eso es debatido hasta el día de hoy, Prima pero bueno, quinta. Por cierto, te interrumpo un segundo, no sé si sabías que fue justamente Theodore Roosevelt, porque la prima con Eleanor Roosevelt, que se casa con ella, ella no tenía padres, ella era huérfana, y fue justamente su tío, en este caso Theodore Roosevelt, la que la entrega a ella en la boda. Así mismo. Entonces, gracias por el dato curioso, Rafa. Bueno, FDR, él nace bajo este seno y él estudia en casa. Al principio de su vida, él lo educan en casa con tutores muy prestigiosos y bastante caros, y él se empieza a destacar como un muy buen atleta en deportes como el polo, entre otros. No me acordé fue del polo, pero bueno. Y a partir de aquí él entra a Harvard, y entonces él empieza a estudiar en Harvard. Esto así resumido así nomás. Él entra a Harvard y él es bastante exitoso en su paso por Harvard, debido a que era una persona con bastante carisma, era muy popular, estaba en los equipos de atletas de Harvard, estaba en el periódico de Harvard, en donde él se inmiscuye más con labores, por así decirlo, con las esferas sociales del país, de lo que pasaba. Obviamente estaba de labores de periodista. Y él está aquí 4 años. Él termina sus estudios en 3, pero se queda un año más para ser el secretario general, o sea, el presidente, por decirlo, del periódico de Harvard. Y él aquí empieza obviamente a conocer todas estas esferas influyentes, pues, de la política americana, y Harvard siendo Harvard, que va muchísima gente importante de muchos lados. Acá es donde él conoce a su futura esposa, su esposa Eleanor Roosevelt, y se casan. Y bueno, Franklin era un niño bastante mimado. Su mamá era súper sobreprotectora con él, y eso lo hizo, dentro de todo, de que le costó casarse, porque la mamá no aprobaba a nadie, sobre todo que Eleanor Roosevelt es un personaje en ella misma, con sus grandes labores sociales y de caridades y de intentar, hablar con los pobres y todo esto por su conciencia social. Es un personaje que se pudiera hablar aparte, como por misma persona. Pero bueno, Franklin sale de Harvard y entra a estudiar para ser abogado en Columbia University en New York. Esta Nueva York, para ponernos en contexto, es una Nueva York
que mayoritariamente se pudiera decir que era un estado republicano en esta época. Pero Nueva York no es como ahorita, que Nueva York es un bastión demócrata, aquí era al revés. Y aquí Franklin, estudiando leyes, él empieza a ver de que, bueno, se quiere meter más en esto de la carrera política y demás, y él empieza a hacer carrera en el Partido Demócrata. Ante todo esto, Franklin empieza poco a poco, él intenta, por así decirlo, ganarse su propia carrera y se lanza candidato para el Senado por el estado de Nueva York. Aquí él se lanza y, si no me equivoco, sí, él era bueno hablando, era bastante buen orador, era alto, bien parecido, era exactamente extremadamente carismático, y esto lo hizo que se ascendiera rápidamente, pero perdió las primarias, pues porque era un estado bastante republicano y pues, por más que sea no pudo escarbar más votos por allí. Pero esto no lo detuvo en su carrera política y él siguió haciendo labores, trabajando y demás, hasta que, si no me equivoco, esta era la época de Woodrow Wilson. Cuando sale Woodrow Wilson, entra un presidente demócrata, no me acuerdo bien el nombre, es uno de los que fueron nulos, y él lo meten por así decirlo, en el departamento del estado, o sea, no en el departamento de estado, pero sí lo meten. Y esta es una de las cosas que ya vamos a empezar aquí a ver su influencia. Él lo meten en la subsecretaría de Asuntos Navales, con el objetivo, y él le pone la visión de que, bueno, los Estados Unidos tenemos dos costas, Pacífico, Atlántico, tenemos bastante mar, hay nuestra naval, ¿cómo está respecto a las navales del mundo? Por lo menos una naval británica. Esta era una época en la que Estados Unidos había estado involucrado por lo menos en la invasión a Cuba, y le quitaron a Cuba a España. Hicieron lo mismo con Filipinas. Exacto, durante estos años de los finales del 1800, o sea, desde la década de 1890 hasta ahorita, estos principios de años. Puerto Rico también se la quitaron a España. Habían invadido Nicaragua, habían invadido algunos lugares. Ellos estaban así metidos en el Caribe y Centroamérica. Bueno, compraron Panamá, pero pues. Compraron Panamá, exacto. Pero entonces, dentro de todo esto, él de que, bueno, ok, costa hasta América Latina, nuestra naval, y España, que venía de una crisis horrible. O sea, nuestra naval está bien, pero bueno, si la comparamos con Europa, con Inglaterra y esto, pues no estamos muy atrás. Estamos quedando atrás. Entonces él empieza a desarrollar la naval con un gran éxito. Y aquí está ya la Primera Guerra Mundial. Y esto le da la oportunidad de que, bueno, hay una guerra, vamos a desarrollar esto para no quedarnos atrás. Estados Unidos no participa en la Primera Guerra Mundial como tal, mandan unos pocos soldados, un apoyo que sí en el último año, pero no fueron protagonistas. Y por esto mismo, porque estaban abajo tecnológicamente, pero estas actitudes a Roosevelt lo hicieron increíblemente popular a lo largo del espectro político americano, entre los demócratas y los republicanos. Y todo esto que él impulsó de la Marina estadounidense a lo que, bueno, ahorita, o sea, a lo que llegó a ser en la Segunda Guerra Mundial la US Navy. Y gracias a esto es cuando él viene y se lanza a su primera candidatura y gana con todo este apoyo. Le gana, si no me equivoco, a Herbert Hoover, que venía con la reelección. Y Franklin gana. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa importante pasó aquí? Esto fue en el año de 1933. 32. Bueno, elecciones en el 32, pero toma posesión bueno, en el 33 porque fue la presidencia de los 12 años. Sí. ¿Qué es lo que había pasado aquí? En el 1929 la bolsa de Wall Street se desplomó, se desbancó. Estados Unidos estaba en una crisis económica de la más brutal que ha tenido en toda su historia. Incluso, o sea, si ahorita vemos que la crisis por el COVID está fuerte, la de ese momento fue, en términos, por así decirlo, relativos, mucho peor. La Gran Depresión. Exacto, la famosa Gran Depresión. Socialmente tenía, por lo menos, está la prohibición del alcohol, con todas estas mafias tan famosas en aquel momento, las mafias de Chicago, en California, entre otras. Y era un país, no es que estaba sumido en la anarquía, para nada, pero tenía bastante caos. Había bastante corrupción política. Y obviamente la gente dijo, bueno, necesitamos una esperanza. Y bajo todo este clima depresivo, Franklin FDR se postuló como alguien bastante optimista, diciendo, no, vamos a hacer cambios y esto.
él empezó a tener un programa semanal casi de hablar en la radio, que era como las charlas junto a la chimenea. A los ciudadanos. En donde, una especie de a los ciudadanos, o sea, un precursor. Y la gente empezó a creerlo. Esta primera elección la ganó con el 57%. Y él aquí propone una de las cosas que va a marcar la historia de Estados Unidos, al menos en este siglo, por así decirlo, que es el famoso New Deal. Son una serie de paquetes y medidas económicas que impuso FDR, que fue lo que levantó a Estados Unidos de la crisis. O sea, era un momento en el que había 2 millones de homeless, o sea, de personas viviendo en situación de calle, gente sin hogar, que ahorita eso suena, o sea, capaz ahorita hay más en números, pero en términos relativos era una población mucho menor, era una población, parte grande de la población estaba sin hogar, había el desempleo por el 25%, entre muchas otras cosas, y gracias a este New Deal logró levantar bajo este espíritu de la meritocracia y logró, por así decirlo, generar el paquete que moldearía lo que serían las políticas, por así decirlo, de liberales modernas. Obviamente, él no ideó estas políticas, él se basó en los que dijeron otros teóricos como la escuela de Chicago de los fundamentalistas y los austríacos, como Hayek, entre otros. Para el que conozca eso, sabe de lo que estoy hablando. A partir de aquí, Estados Unidos empieza a crecer. Franklin, FDR, ve que al otro lado de Europa hay una paz tensa. Y él empieza a ver de que, bueno, él le dice, vamos a meterle presupuesto militar a los Estados Unidos porque, bueno, estos países están en tensiones, aquí puede explotar otro peo. Pero vamos a quedarnos quietos. Él entró en el 33. Política, en el 31... Aislacionista, sí. Él empieza con una política aislacionista, efectivamente, enfocarnos primero en Estados Unidos, para después cambiarlo totalmente cuando él gana la segunda reelección y ganó todos los estados menos 2, menos Vermont y Maine, en ese momento, los que votaban, con una victoria aplastante. Creo que ya sé dónde sacaste toda tu información. No, creo que todo, lo sacaste toda de un solo video, pero bueno, ajá. Y te ríes porque sabes que es verdad. Pero una parte, no fue toda. Ajá, sigue. En fin, terminó la prohibición del alcohol, también estaba todo subiendo y, bueno, nada más ni nada menos de que efectivamente en el 39 se prende el peo en Europa, lo que todos sabemos. Ante todo esto que se prende este problema, él aún sigue aislacionista. Pero aquí es cuando viene para la tercera elección en el 41, si no me equivoco. En el 40 es la tercera, casi. Viene su tercera elección en el 40 y ahora la Armada de los Estados Unidos, o sea, el ejército había crecido mucho más y lo que ellos estaban haciendo era haciendo un apoyo, ¿verdad? Un apoyo consecuente a los países de Europa, sobre todo a las alianzas con Inglaterra y Francia. Y a su vez también él no quería mandar a la guerra porque aún no estaba una sensación americana muy fuerte como para querer meterse a la guerra contra los alemanes. Y ojo, él también tiene bastantes críticas, como que en esta época él empieza con los campos de concentración japoneses, que para muchos no lo saben, pero hubo campos de concentración de japoneses en Estados Unidos pensando que pudieran ser espías, ¿verdad? Pero bueno, aquí eso. También... De hecho, recuerda que Hitler comienza a segregar, por así decirlo, a los judíos en el 37, 38 aproximadamente. Y claro, pero aún no se sabía tanto la opinión. No. Sí. O sea, no se sabía nada de los campos de concentración, obviamente. Pero si era, o sea, en Estados Unidos se veía con miedo. Y todos los polls, todas las votaciones informales, por así decirlo, decían que más de la mitad de la población estadounidense estaba de acuerdo con una intervención en la guerra, siempre y cuando fuera para apoyar a Inglaterra y a Francia, cosa que FDR después dijo, no, yo voy a esperar un poco más, o sea, claro, eso también es verdad. Pero dentro de todo esto, aquí también se aplica lo que se llama la política del buen vecino, o es la política de la buena vecindad, de que Estados Unidos durante esta época intentó afianzar las relaciones con América Latina, las relaciones comerciales y de apoyo, básicamente para que estos no apoyaran
Alemania, por así decirlo, con los recursos y con otras cuestiones que las materias primas que había acá. Argentina como que no le paró muchas bolas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Argentina tú sabes que es otro problema en sí misma. Ajá. Y bueno, entonces aquí es donde se empieza, por así decirlo, esta relación tumultuosa. Bueno, ya está la relación tumultuosa, pero aquí es donde empieza un poco estas relaciones con América Latina, que más adelante influirían a un famoso Henry Kissinger, a hacer la famosa doctrina Kissinger de política exterior estadounidense. Hasta que, bueno, aquí no vamos a entrar en teorías de conspiración. O sea, los hechos dicen, los japoneses fueron y atacaron Pearl Harbor. No se sabe si fue un ataque propio o no, pero efectivamente los japoneses van y atacan Pearl Harbor. No se sabe bien si no se sabe si FDR ignoró las amenazas, las advertencias, pero bueno, lo que se sabe es que fueron y atacaron a Pearl Harbor. Y él lanza uno de sus famosos discursos de hoy fue un día infame para la historia de Estados Unidos y bla bla bla. Y se meten de lleno a la guerra. En vez de enfocarse solo en el frente pacífico, también vieron la oportunidad de que como los soviéticos habían ganado en Stalingrado y estaba empezando a retroceder a los alemanes, que fue la primera derrota. Te van a demandar por plagio, ¿viste? Ajá. Bueno, se mete a la guerra. Y bueno, a partir de aquí con las victorias militares. Disculpa, eso. Como es político, yo no le voy a adjudicar las campañas militares a FDR. O sea, bueno, yo solamente estoy diciendo, él decidió mandar la cuestión a la guerra. Él aquí decidió también, gana su tercera elección pero termina. Estados Unidos no le declara la guerra a Alemania. Estados Unidos le declara la guerra a Japón. No, le declara solo a Japón. Exacto. Italia y Alemania al día siguiente, al ser aliados de Japón, ellos le declaran la guerra a los Estados Unidos. No es que Estados Unidos diga, bueno, si Japón nos atacó, vamos a joder a Japón y Alemania. No, los gringos solo tenían sus ojos en Japón hasta que el día siguiente, bueno, nada. Bueno, tanto que sus ojos en Japón no, porque obviamente el creciente concern, o sea, en preocupación también por Alemania. Del otro lado, sabían que tarde o temprano eso también les iba a caer. Pero bueno, dentro de todo, políticamente, yo lo que quiero resaltar, porque estamos hablando de políticos, no me voy a meter en el problema de la guerra, ya sabemos cómo terminó esa historia. Políticamente logró llevar y alzar a un país económicamente, socialmente, de un orden caos, a llevarlo a ser en la hegemonía del siglo XX. Obviamente hubo más presidentes después que aunado a esto siguieron y demás, pero por lo menos en la actualidad bajo su propia inspiración se hablan de cosas como el Green New Deal, que es algo que quieren exponer parte de la rama de los demócratas como Bernie Sanders y eso, que es como dices, algo que necesita otra vez Estados Unidos y todo. No estoy diciendo que lo están tomando calcado de él, pero es obviamente influenciado, que al final eso es lo que hablamos acá, qué tanto influyó, qué tan importante fue, de este momento tan crítico en la historia de Estados Unidos, en donde dieron un cambio de timón y tomaron muchas de las riendas que pasan en el mundo. Te guste o no lo que hayan hecho, se hayan equivocado o no con otras guerras, aquí es donde los Estados Unidos, pues de verdad marcó un antes y un después en lo que era su historia, porque antes era como pues este nuevo país creciendo que llama muchas las oportunidades y demás, y tiene un modelo muy distinto a lo que en su momento en Europa fueron las monarquías o entre otras, a pasar a ser pues alguien más aquí sentado que se hizo parte, impulsó el gobierno de los Estados Unidos en lo que era las Naciones Unidas, después ahorita es miembro permanente por ser ganador de la guerra del Consejo de Seguridad, y todo esto se gestó durante todos estos años. Claro, a todas estas, Roosevelt se muere 3 meses antes que se acabe la guerra, o sea, y se muere bastante enfermo con una hemorragia cerebral. Sí, fue un derrame, ¿no? Una hemorragia, un derrame, sí. Sí, un derrame, sí. Y se muere de viejo en servicio, o sea, fue uno de los pocos presidentes que ha muerto en el cargo. Y lo sucede Truman, que sería, aquí voy a dar los créditos a quien los merece, Truman sería el que hace Plan Marshall, no Roosevelt, para que nadie lo confunda, que es el que levanta económicamente Europa. Y Truman es el que le da luz verde a Eisenhower para que haga y deshaga en Europa, o sea... Eso también, y después el mismo Eisenhower se lanza presidente y gana la presidencia también.
Entonces, obviamente, aquí hay muchos más participantes, pero yo por lo menos quiero realzar en este momento que fue alguien que desde lo nacional logró levantar el país, ponerlo en una buena posición, tuvo una buena visión de futuro, de paso que tuvo un apoyo popular que ahorita envidiaría cualquier gobierno en el mundo, tener un apoyo popular de esa manera y saber unir a la gente bajo carisma, buen liderato, buenas decisiones, hacia que incluso dejó su muerte. Y entre muchísima gente, historiadores, pues lo realzan como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que se le tiene que valorar a cualquier político. Y listo. Está bien, mira, o sea, es innegable que Franklin Delano Roosevelt fue muy importante para la historia de los Estados Unidos. Pero más que por su participación en la Segunda Guerra Mundial, es por sus estrategias económicas y de reformas tributarias y todo esto para que el país se levantara de la crisis del 29. Ahí es donde yo puedo decir que Roosevelt tiene su gran influencia. Porque como presidente de guerra, y me van a crucificar 500 historiadores de la Segunda Guerra Mundial, pero tú sabes que este es uno de mis temas favoritos y que mejor manejo, yo honestamente creo que Roosevelt se queda muy atrás al lado de los demás líderes de Europa en ese momento. Roosevelt tenía el pecho demasiado frío. Roosevelt de verdad era una persona que le importaba demasiado lo que los demás opinaran de él. De hecho, él nunca quería ver... Te lo voy a decir así. Dime. Mira qué pasó los últimos 4 años con un presidente de pecho caliente. No es lo mismo. No es lo mismo porque, bueno, estás en periodo de guerra, Fran. O sea, de todas formas... Mira, Roosevelt no quería... Una cosa que no mencionaste es que Roosevelt tuvo... No me acuerdo qué enfermedad fue, pero él quedó parapléjico, no podía caminar. Tuvo varias enfermedades. Él de niño él de joven tuvo fiebre tifoidea, después tuvo poliomielitis, que después se dice que fue Guillain-Barré y que efectivamente él quedó medio parapléjico. Podía dar 4 pasos y era mucho. Él nunca se entrenó literal en persona a dar 5 pasos. Sí, exactamente. Nunca dejó que la gente lo viera en silla de ruedas. Nunca. Y la gente se enteró de eso fue cuando él se muere. O sea, él era una persona que le interesaba demasiado su opinión, la opinión pública de él. Por algo también Pero es que eres un político. No, pero Fran, escucha. Ahí arriba, te tiene que interesar. Estados Unidos, y esto no es teorías conspirativas como tú dijiste. Los reportes de Japón están desde el palacio del emperador hasta todos los ministerios del ejército, de la naval, de la fuerza aérea, de la armada, de todos. Y de hecho están los registros que en Hawái se reportó que Japón, como honorario imperio que era y también que era una nación basada en el horror de la guerra, ellos habían dicho 3 días antes que iban a atacar Pearl Harbor. 3 días antes. Y esto llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y el tipo dijo, ¿sabes qué? Mira, Roosevelt era una persona que, así como tú muy bien dijiste, armó la naval de los Estados Unidos y la volvió la más grande del mundo, más grande que la británica, que fue la más grande hasta que los gringos pasaron a esta naval. Y él creía que de verdad eso era un bluff de Japón. Él era una persona que creía que los Estados Unidos estaban sobre cualquier otra cosa. Por eso él no quería entrar a la Segunda Guerra Mundial. A él le toca entrar cuando Japón ataca. O sea, él dejó que agarraran a Estados Unidos con los pantalones abajo y destruyeran gran parte de la flota del Pacífico. Pero es que por más también que se cree, algo que tú mencionaste que dijiste que no, que una buena parte de las polls, de las encuestas, mostraba el apoyo. También es verdad que había una gran parte de la gente que decía, yo no, porque tengo que ir a pelear por los europeos allá, eso no es problema mío. Porque Francia en el pasado los ayudó, porque hay que gastar, y porque hay que gastar vidas americanas. Pero ya va, pero es que esto de la hermandad, eso así como uno dice, bueno, tú me ayudaste una vez, yo te ayudo, eso, sabemos que eso en la vida real no funciona así. Y que dentro de todo esto, o sea, él obviamente, efectivamente, es un político. Todos los políticos les importa su opinión y su imagen pública. Por eso están allá arriba. Por eso ganan elecciones, literal. En el Reino Unido, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué tenía que arriesgar vidas americanas? En el Reino Unido, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se hacen elecciones para cambiar al primer ministro porque no se podía dejar a nadie todo ese tiempo en el poder. En Estados Unidos este tipo dice, no mira, me estoy muriendo, tengo 500.000 problemas de salud, no estoy de acuerdo con entrar a la guerra, pero ¿sabes qué? Necesitan que me reelijan por una tercera y cuarta vez. No. Pero mira, la gente decidió, fue una elección democrática. Él tenía demasiada grandeza. Pero fue una elección democrática. Ojo, no ganó parcializado, no ganó con un 51%, que puede ser antipopular, se puede decir que es bastante parcializado. Metió una paliza. En la segunda elección metió una paliza. En la tercera elección también metió una paliza con números como el 80 y el 85% del voto popular. Él es el tipo que la gente quería. O sea, eso es democracia, te guste o no. Fran, ¿tú sabes quién también metía palizas
en sus terceras y cuartas elecciones. Varios dictadores. Un tal Chávez por ahí, por ejemplo. Pero, ajá, las primeras dos, ok, la tercera se dice mucho de fraude, mira, bueno. Y aquí una cosa, no puedes comparar peras con manzanas, porque o sea, yo no me confío de nadie. Y el mismo George Washington lo dijo y lo han dicho grandes de la historia. Aquel que quiera estar siempre en el poder va a terminar haciendo cosas malas. Pero bueno, nada, hablando de un pecho frío, que para mí honestamente era un pecho frío, que tampoco estaba tan de acuerdo con la invasión a Normandía y con el involucrarse en el norte de África y después en Italia. Vamos a hablar a alguien que de verdad sí se puso enfrente de la situación y que si no fuera por esta persona, el mundo sería totalmente diferente, porque veríamos una Alemania potencia mundial, pero una Alemania no diferente como la que tenemos ahorita, ¿no? Bastante diferente. Y este es Winston Churchill, un tipo que no tuvo pelos en la lengua, un tipo que a diferencia de Roosevelt, que también era muy amigo de Roosevelt, no se dejó joder, eran muy amigos, ahorita lo voy a hablar. Pero un tipo que realmente cambió lo que iba a pasar en Europa y por ende en el mundo. Winston Churchill, así mismo es. Churchill es una historia bastante chévere porque muchísima gente lo agarra casi que como un personaje de ficción. Churchill nace en una familia noble, no muy alta, digamos una nobleza media, algo así similar como el caso de Napoleón. Y nace con un impedimento vocal, que más adelante veríamos también. Mucha gente dice, este borracho no sabe hablar. Es que también tenía problemas para hablar desde que era niño, ¿no? Pero bueno. Él nace con un problema del habla. Es inentendible. Dime. El discurso, ese famoso discurso que él da de que Inglaterra va, es inentendible. No se entiende un coño. No se le entiende. Yo sé que no se le entiende, pero bueno, ya va. Él comienza a crecer, ¿no? Comienza a ir a los colegios, le hacían bullying, era muy, muy atleta, por cierto, pero le hacían bullying porque no podía hablar, por esto, por aquello. Y era un pésimo estudiante. Siempre tenía reprobados todas las materias, se escapaba, una vez se lanzó de un puente por estar jugando con unos amigos, pero supuestamente también se dice porque no quería seguir yendo al colegio. Pero bueno, al final el padre de Churchill le dice, mira carajito, tú no sirves para nada, o te metes para el ejército o te jodiste. Y se mete para el ejército Churchill. Churchill tuvo muchísimas, estamos hablando en 1890, o sea, todavía no hemos ni siquiera llegado a la primera mitad del siglo XX. Churchill tuvo muchísimas participaciones en muchísimos lugares, porque pues le fue muy bien en su carrera militar. Él estuvo, si no estoy mal, en lo que antes era, bueno, en el sudeste asiático. Antes tenía un nombre diferente a lo que hoy en día es Myanmar, todo lo que hoy en día es Vietnam, todo lo que hoy en día es Tailandia. Indochina, sí, toda esa zona de Indochina. Él estuvo ahí, estuvo en Shanghái. No, en Shanghái no, perdón, No, ¿cuál es que es la? En Hong Kong, disculpen, la que era británica en ese momento. Viajó por todos lados, pero fue justamente en Sudáfrica. Él era reportero de guerra también, cabe recalcar, y era muy buen escritor. Se me olvidó mencionar que, por cierto, este señor es Sir Winston Churchill, premio Nobel de literatura, por cierto. Pero bueno, Churchill comienza a viajar por todos lados, lo mandan a Sudáfrica. Y en Sudáfrica, que Sudáfrica está en guerra con tribus locales, él estaba viajando como reportero militar en un batallón, en un tren, y las tropas enemigas rodean el tren y los capturan a casi todos. Pero Churchill distrae a todos los guerrilleros, por así decirlo, y logra hacer que todo su batallón se escape. Él es capturado, prisionero de guerra, pero se logra escapar del campo. Y durante 300, y lo que fueron 300 millas de territorio enemigo, Churchill logra escapar y se vuelve bastante famoso porque, bueno, un noble que fue capturado en batalla, dando pues, su vida prácticamente por sus compañeros, porque no sabía si lo iban a matar. A destacar, él era de la nobleza baja. Bueno, pero pues en los medios era un noble. O sea, de todas formas, sí, nobleza baja o nobleza alta, sí, era noble. Pero bueno, para los británicos no, pero ajá. Bueno, pero el tipo se hizo famoso por mérito propio, prácticamente. ¿Por qué? Porque se logró escapar, escribió el libro, bueno. Si yo dije que FDR tenía complejos de grandeza, aquí no duden que este tipo también tenía un complejo de grandeza gigantesco. Sí. Pero bueno, Churchill vuelve a Inglaterra. No sé qué crítica la hace. No, bueno, pero es que este tipo era famoso por eso, coño. Tú me estabas poniendo a FDR como muy, ay no, muy perfecto. No, este carajo era un desastre. Winston Churchill era un desastre. Y eso es parte también de lo grandioso de este carajo. O sea, cada vez estaba más borracho, se la pasaba fumando, bebiendo, estaba endeudado, no estaba endeudado. Escribía un libro, le iba súper bien, escribía otro, le iba como una porquería.
Pero ganaba una batalla, perdía otra. Pero bueno, como tenía alto cargo en lo militar, comenzó y se lanzó a la casa de los comunes, de los comuneros. Digamos el Congreso, por así decirlo, británico, le va bien. Comienza con el Partido Conservador, no le gusta el Partido Conservador, se lanza para liberal, no le gusta el liberal, vuelve para conservador. Pero lo más importante de Churchill para esta época llega con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque le dan un cargo militar muy importante y le toca diseñar una razón, una estrategia para desviar la atención de los enemigos y liberar el frente ruso que estaba siendo azotado día y noche. Recuerden que la Primera Guerra Mundial, que también es muy importante en este siglo, era una guerra de trincheras, entonces era muy difícil avanzar 1 metro. Y mientras más pudieras tú desviar la atención del enemigo, pues más ventaja tendrías sobre este mismo, ¿no? Entonces se diseña la campaña de Galípoli. La campaña de Galípoli estaba pues planeada para distraer al Imperio Otomano por el sur y a obligar a los alemanes a mandar soldados para el Imperio Otomano y pues poder evitar que los británicos liberaran lo que era este estrecho pequeño que controla Istambul, ¿no? Constantinopla, para pues poder también mandar recursos por el Mar Negro a los rusos, que estaban de nuevo siendo atacados día y noche. La campaña fue un desastre, realmente hubo mucha mala coordinación, no se tenía estudiado todas las defensas que tenían los otomanos, los puntos de defensa eran mucho más superiores y estaban mucho mejor planeados de lo que ellos pensaban, y se perdieron miles de vidas, se perdieron cientos de barcos, fue un desastre. De hecho, más adelante, cada vez que Churchill dijera algo bueno o cada vez que hiciera algo bueno, no faltaba nunca pues el político contrario que dijera, sí, esto va a ser una Galípoli más, ¿verdad? Pero bueno, a raíz de esa gran derrota, Churchill comenzó a darle más duro a la bebida, a darle más duro al tabaco, se deprimió bastante porque le cayó muchísimo en su conciencia. Y más sabiendo que él también era militar, sabía el error que había cometido. Y de hecho deja de ser político por unos 10 años aproximadamente. Pero a pesar de que dejó de ser político, a pesar de que dejó de tener cargo, nunca se quedó callado. Y él volvió realmente al ojo de la atención pública cuando un tal Adolf Hitler comienza a tener mucho renombre en Alemania. Desde 1929, Churchill estuvo diciéndole a todo el mundo que no podían dejar que alguien como Hitler... 29. Desde 1929. Pero si en el 29 fue el putsch a la cervecería, ¿no será un poquito después? Por eso te digo, desde ese momento, porque acuérdate que Hitler no funda el partido nazi. El partido nazi ya estaba ganando fuerza. Y también Mussolini ya tenía tiempo más o menos conocido. Mussolini entró en el 29. Exactamente. Sí. O sea, a lo que me refiero es que Churchill estaba hablando en contra del fascismo y de lo que una persona con mucho carisma pudiera llegar a tener. Después del 29 es que todo el mundo se entera del nombre de Adolf Hitler. Y ahí es cuando, incluso estando preso Hitler, Churchill siguió diciendo: tenemos que tener cuidado con una persona como este loco o cualquiera de los nazis montándose en el poder en un país tan resentido en ese momento como era Alemania. Y con justa razón, de eso toca decirlo. Realmente a Alemania le tocó horrible después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es cuando entonces... Le tocó pagar todo. Sí, le tocó pagar todos los platos rotos. Ahí es cuando entonces, bueno, Churchill vuelve al ojo político, de nuevo con el Partido Conservador. Pero bajo el liderato, no de él obviamente, sino de un tal Neville Chamberlain, que para mí es de los patéticos primer ministros más patéticos y más estúpidos que ha tenido el mundo, o sea, honestamente. Pero bueno, ustedes, si quieren verme más bravo todavía hablando de la Segunda Guerra Mundial, les sugiero un episodio de Patreon que hablamos de los líderes más estúpidos de la historia. Yo incluía a Adolf Hitler. Fran no pensó que fuera una buena inclusión, después cambió de opinión, así que muy sugerido para el Patreon, ¿no? Pero bueno, pequeño paréntesis. Al final, obviamente, Hitler se vuelve canciller, después se vuelve el Führer, todo esto. Y siempre, ya tenía 8 años hablando de todos los peligros que Hitler y que el partido nazi podía representar. Ahí es cuando entonces Alemania se adjunta a República Checa, se adjunta a Austria, se adjunta a parte de Dinamarca y después ataca a Polonia. Y ahí es cuando comienzan los problemas porque pues comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Churchill realmente seguía diciendo: miren, tenemos que hacer algo, nadie le paraba bolas en el parlamento.
Neville Chamberlain trata de hacer paz con Hitler cuando Hitler ya había hecho paz con todo el mundo y comenzó a apuñalar por la espalda. No, con nosotros es diferente porque nosotros somos el Reino Unido, Mikiti. Y Hitler va y ataca a Noruega y la invade incluso cuando Gran Bretaña la está defendiendo. Y después es cuando Hitler decide rodar por Francia y en solo 6 semanas toma todo el país. Chamberlain totalmente desilusionado, totalmente decepcionado, totalmente achantado, no hay otra palabra, abdica. Y abdica a favor de uno de sus enemigos políticos más grandes, si se puede llamar así, que era Winston Churchill. Una persona con la opinión más opuesta, pero del mismo partido, curiosamente. Nadie quería a Churchill en el poder, nadie, ni siquiera el propio rey estaba de acuerdo, tuvieron unas reuniones bastante malas. De verdad que les sugiero muchísimo la película The Darkest Hour, La Hora Más Oscura, demasiado buena esa película, una de las películas más históricamente correctas que se han producido sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahí pueden ver un poco más cómo fue la situación interna, ¿no? Y ahí es cuando entonces Churchill da luz verde para la operación Dynamo, que es en la que rescatan 300.000 soldados de las fuerzas expedicionarias, que todos eran británicos, ¿no? Ahí es cuando Churchill comienza a pedirle ayuda a todos los países del mundo. Inglaterra forja una alianza con Rusia, que de todas formas con los soviéticos, cabe recalcar que también Churchill, si odiaba a alguien más que a los alemanes, bueno, los nazis, perdón, no odiaba a los alemanes, sino a los nazis, eran los comunistas. Y de hecho él dijo, mira, yo no voy a retractarme de ninguna palabra, pero en un momento como este, prácticamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso es que también se firman los tratados con los soviéticos, ¿no? Pero justamente ese discurso que Fran dice, que lucharemos en las costas, lucharemos en los campos, lucharemos en las montañas, lucharemos en el mar, lucharemos en el aire, pero nunca nos rendiremos. Obviamente estoy parafraseando, ese discurso toca verlo subtitulado porque es muy difícil entender cómo habla Churchill. Para ese momento pues ya tenía muchísimos problemas para hablar también, aparte de que pues, era un borracho profesional. Pero es ahí cuando Inglaterra, realmente un país sin liderazgo para ese momento, que pensaba que podía haber paz con Alemania, que hasta ese momento se seguían considerando la nación más poderosa del mundo y con la naval más grande, y que ya estaban se dieron cuenta que todo era mentira, que ya no tenían ese poder que de alguna vez tuvieron, que decidieron seguir luchando. Fue Gran Bretaña los que realmente frenaron la avanzada alemana. Los alemanes que ya estaban tomando toda el este de Europa, los alemanes que habían tomado Francia, que eran aliados de España, que no tenían ningún problema y que estaban hablando que no querían entrar en guerra con los Estados Unidos, que tenían a los italianos de aliados, a los japoneses de aliados, y que el siguiente paso luego de Gran Bretaña era tomar Rusia, la Unión Soviética. Y ahí es cuando los británicos, con uñas y sangre, logran realmente repeler todos los ataques de Alemania. Obviamente no le podemos dar todo este crédito a Churchill porque fueron también decisiones militares que él no tomó, todos sus generales, entre ellos el gran general Montgomery, pero de todas formas fueron las decisiones de Churchill de no a la paz, porque después de eso incluso el propio Hitler llama a Churchill para que venga a Berlín y firmar la paz, y Churchill le dijo, tú eres marico, o sea, ¿qué te pasa? Que logran hacer ese frente. La historia corta, para no hablar todos los detalles de la Segunda Guerra Mundial, los británicos logran retener a los alemanes, le hacen daño directamente a Alemania, después contraatacando. Los alemanes se dan cuenta que no pueden tomar el Reino Unido y se van para Rusia, para la Unión Soviética. Pero entonces, con los británicos de nuevo atacando, en vez de Hitler seguir presionando, abrir otro frente, divide sus fuerzas. Y los soviéticos, obviamente después, como Fran lo dijo, en Stalingrado le dan la vuelta a la arepa y comienzan a contraatacar. Y luego Japón ataca a Estados Unidos y Estados Unidos comienza a atacar por el sur, pues, en este caso por Italia. Y todos los documentales de History Channel pasan. Exactamente. De nuevo pueden ver nuestro episodio de Patreon justamente de este tema. Muy bien. Al final, Churchill fue esa goma realmente que logró atraer a los Estados Unidos también, por su gran amistad con Roosevelt, por cierto, justamente como tú mencionaste, que Eleanor Roosevelt dijo que era una amistad que no le gustaba mucho, porque bueno, se imaginarán lo que es tener a Winston Churchill de amigo. De hecho, se quedó durante 3 semanas en la Casa Blanca, si no estoy mal, sin invitación, y en Navidad. Pero bueno, Churchill, pues, se gana la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el frente europeo. Inglaterra peleó muy poco en el frente pacífico después. Pero Churchill de todas formas sabía que te podían seguir presionando. Ya Alemania no era un objetivo, pero los soviéticos podían serlo. Y sabía que iba a haber una gran guerra entre dos titanes en el futuro,
en un futuro cercano. Y aquí es cuando acuña la frase del telón de acero. El telón de acero, exactamente. Y no solo eso, diseña la operación impensable, que era una ofensiva británica y estadounidense para acabar nuclearmente con la Unión Soviética, hacer que los soviéticos se rindieran y evitarse esa gran guerra que él sabía que iba a ocurrir, en este caso la Guerra Fría. Pero bueno, justamente fue estas ideas, Churchill realmente, al ver todo el poder que tenían los aliados, creía que podían darle molde al mundo, a imagen y semejanza del gobierno británico y de los gobiernos de los Estados Unidos. De hecho, él odiaba a Gandhi a muerte por la idea de separación de la India. Churchill era un racista. Churchill sí, claro. Es más, Churchill sabía Churchill sabía los campos de concentración, incluso un mes antes de que los estadounidenses los descubrieran y que los soviéticos también. Recuerden que fueron los soviéticos los que descubrieron los primeros campos y el más grande que era Auschwitz, ¿no? Pero bueno, fue realmente este tipo de ideas que lo tildaron como radical. Churchill fue un primer ministro que fue muy necesario en el momento en que se encontraban en la historia, en esa situación de tanta tensión. Pero de hecho es gracioso porque Churchill tuvo elecciones en 1945, en noviembre, si no estoy mal, meses después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, y perdió, porque él estaba haciendo campaña radical de atacar a la Unión Soviética, de quedarse con las colonias de Francia, por cierto, y de agarrar todos los territorios que pudieran, bueno, no agarrarlos literalmente, sino influir en sus políticas, ¿no? Este tipo de políticas radicales es las que lo sacan de ser primer ministro. Pero eso no duró para siempre, porque en 1961, después de muchísimas crisis... 51. Sí, 51, discúlpame, tienes toda la razón. Después de los movimientos en la India y de todo esto, Inglaterra estaba en una muy mala situación y dijo, mira Winston, te necesitamos de nuevo, y volvió. Al final, bueno, Winston Churchill, por muy borracho que haya sido, por muy peleón, por muy egocentrista que haya sido, racista, fue la persona que el mundo necesitaba en ese momento. Necesitabas un loco para ganarle un loco. Y no voy a arrepentirme de lo que estoy diciendo. Honestamente no voy a arrepentirme de lo que estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo en lo que necesitaban un loco para ganarle un loco. Pero el loco, para mí, esta es mi opinión personal, el loco que ganó la Segunda Guerra no fue Churchill, fue Stalin. Bueno, sí, ahorita hablarás de él. Claro que sí, tienes toda la razón, ¿no? No, yo hablo de Lenin. Bueno, sí, perdón, sí, tú, pequeño spoiler, Fran va a hablar de Stalin cuando hablemos de los militares. Lo ibas a hablar tú. No, mentira, sí, soy yo, tienes toda la razón, disculpa. Pero bueno, sí. Sí, es el único de los Big Three que nos falta en esta conversación, recuerden, ¿no? Roosevelt, Churchill y, bueno, obviamente, Joseph Stalin. Pero bueno, Churchill muere, es recordado como el más grande primer ministro que ha tenido el Reino Unido, Sir Winston Churchill, justamente por la reina Isabel, de la cual ella también pues recuerda una gran amistad justamente con porque ella era una muchacha en ese momento. Y todo el mundo la miraba por encima porque a pesar de que iba a ser la siguiente monarca, pues era una mujer. Churchill siempre la trató como una persona muy importante porque él sabía que iba a ser la reina en unos años, ¿no? Su padre George no iba a estar ahí para siempre. De hecho se murió joven el rey George. Y que en Inglaterra, si no me equivoco, el reinado es como por línea de sangre. O sea, sí. Si yo por lo menos voy mañana, me caso con la que esté de princesa, yo no voy a ser como tal rey. No, claro, real, por eso es que el esposo de la reina Isabel hoy en día, Philip, no es rey sino príncipe, ¿no? Y nadie lo conoce. Pero bueno, nada, Churchill muere, le dan el entierro más grande para una persona fuera de la realeza que ha habido en la historia. Más de 300.000 personas fueron a verlo durante 3 días que estuvo pues su ataúd en exhibición, por así decirlo. El propio Eisenhower fue a visitarlo, Charles de Gaulle fue a visitarlo. Se decía que incluso Stalin quería ir a visitarlo, pero pues no. Ya estaba peleado. Sí, exacto. Pero bueno, recordado como el borracho más importante de la historia. Pero también un primer ministro y un líder mundial que sin duda alguna, y me moriré defendiéndolo, evitó que en la Segunda Guerra Mundial tuviera un resultado diferente. Mira, yo honestamente pienso de que a lo que Churchill le sacó la pata del barro fue el apoyo de los Estados Unidos, y no es por echarle flores a FDR, sino que históricamente también se ve así. Inglaterra, efectivamente, no es que la iban a invadir, pero no es que iba a aguantar tampoco mucho más. Inglaterra la iban a invadir. No, o sea, me refiero a que no es que la iban a invadir, no es que no querían, me refiero a que iba a ser muy difícil hacerlo. Lo mismo dijeron de Francia. Pero hay, no, claro, por eso es que el esposo de la reina Isabel hoy en día, Philip, no es rey sino príncipe, ¿no? Por eso es que Churchill muere, y 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 Churchill muere, y
Lo sé, pero es que ¿cuál es lo difícil de Inglaterra? Es una isla. O sea, pero Alemania tenía los barcos pero Francia y los aviones. Francia está al lado de Alemania. Sí, pero a ver, Francia fue mucho Francia más rápido. Francia tenía la línea Maginot, la línea defensiva más grande de la historia de los militares. Y llegaron por Bélgica, o sea, la sortearon. Por eso. Listo, eso fue táctica. ¿Cómo coño vas a sortear? La operación León Marino estaba en full arranque y los Pero alemanes... déjame terminar, ni siquiera estoy terminando de hablar y ya me estás interrumpiendo en el contraargumento. Ajá, antes que nada, entonces, ¿qué fue lo que de verdad, lo que todos concuerdan que fue cuando Alemania se fue para atrás y se fue para abajo? ¿Qué fue? Que como Inglaterra aguantó el pocotón de misilazos con los B-2 de tierra a tierra, de costa a costa, se fueron a pegarle a Rusia. Y los retrocedieron, les cayó el invierno, perdieron un coñazo de soldados, regresaron con las tablas por la cabeza y ahí se meten los gringos. Claro, y a partir del día D, es que claro, empieza a lanzar con ayuda de los gringos, porque lo es que los ingleses o sea, a punta de mandato y con el gobierno francés en el exilio de Gaulle, que iba después a caer también por allí, iban así como de la nada. En ningún momento dije eso. O sea, yo en ningún momento dije que Inglaterra le iba a ganar a Alemania. Estás diciendo de que el hombre que lideró eso. ¿Y sabes por qué? Mira, Fran, escúchame. ¿Y sabes por qué? Termina. Incluso, bajo de su liderato, tuvo casi su segundo Galípoli, que tuvo un lechazo, o sea, pura suerte, que fue la batalla de Dunkerque, que los ingleses tuvieron que salir corriendo por restarla por la cabeza, y que, o sea, aquí esos soldados no los mandó Churchill a la guerra, ya estaba Churchill ahí. No, pero, o sea, mira, las fuerzas expedicionarias británicas no las mandó Churchill, esas ya estaban ahí antes de que él tomara el poder. ¿Y quién las mantuvo allí? O sea, claro, igual casi lo arruina, o sea, él ya estaba bajo su mandato, ya él había entrado, ya se había ido Chamberlain. Mira, Fran. Y, o sea, efectivamente, mira, incluso él no fue reelegido porque se veía, él solamente sirve para los momentos de crisis. Claro. Exacto. Y ahora, como estamos hablando de político y no de hazañas militares, como yo también bien dije que no iba a meter, por lo menos yo no mencioné el día de, o sea, así como hablando cuando ocurrió ahí, porque pues no, esos son de los militares que idearon eso. Aquí yo te quiero decir, yo hablé de por lo menos la influencia que fue por lo menos después del New Deal. ¿Cuál es la influencia de Churchill? Porque como político también, que lo pusiste muy bien y todo esto, le trató a la Commonwealth como la mierda. Trató a la Commonwealth como la mierda, que casi que le escupía en la cara a todos los hindúes, los bengalíes, a su propia parte en China, era un súper racista, etcétera. Entonces, ¿cuál es la influencia actual? O sea, o que se puede decir de eso. A Churchill le dan un imperio, porque era un imperio, en migajas, totalmente desintegrado. Y él sabía que el Gran Bretaña, la grandeza británica que estuvo más de 500 años presente, no volvería a ser la misma. A él le toca reformar durante la guerra todas las políticas exteriores, le toca reformar todas las alianzas con sus demás aliados, en especial con Canadá, Nueva Zelanda y Australia. A él le toca agarrar todo lo que quedaba y lo rearma para tener un tipo de visión a futuro en donde Gran Bretaña por lo menos no dejara de existir. Y he dicho y hecho. Él comienza a diseñar... Eso está muy con palito. Eso está muy con palito. No, mira, o sea, él diseña todo las... Primero que nada, de hecho, él es el mismo que dice para no entrar a la sociedad del carbón y el acero. Gran Bretaña son las islas. O sea, las islas quitando Irlanda. Sí, que Irlanda todavía era parte de Inglaterra. Del Reino Unido, perdón. El resto es la Commonwealth. El resto es la Commonwealth, ¿ok? Sí. Cuando metes a Canadá, Nueva Zelanda y eso, que bueno, pero en el centro son las islas británicas, pues, o sea, eso es indudable, coño. Pero bueno, a él le toca reformar todo eso y justamente también lo que hace en 1951 cuando vuelve a ser primer ministro, porque le dan de nuevo un imperio en cenizas y a él le toca reformar todo, y realmente muchísimas de las políticas económicas y políticas exteriores del Reino Unido que se mantienen hoy en día fueron impuestas por justamente Winston Churchill, y que incluso la dama de hierro Margaret Thatcher las reafirmó porque de nuevo querían alejarse de todo este tipo de cosas. O sea... Yo ahí meto más mano por Thatcher que por Churchill. Y aparte que en su propio momento Churchill tuvo muchas críticas porque hubo simplemente temas que como político ni le importaba. Él lo que quería era hacer la guerra. Él quería meterse a la guerra. Quería y tuvo muchas críticas por la salud pública. Tuvo muchas críticas por la salud pública, y por los sistemas sociales en ese momento, que él simplemente
no le interesaba eso porque no era interesante, quería ir a pegarse con Hitler, bueno, con Stalin. ¿tú quieres que te dé un Europa. dato curioso sobre tu querido FDR? ¿Sabes por qué la cerveza gringa es tan aguada y tan fea? Sí sabía, sí sé por qué es eso. Después de la prohibición. No. No es por eso. Son aguadas y... ¿Por qué? Todo el trigo, yo tengo una historia, todos los materiales, o sea, toda la comida necesaria para hacer cerveza tradicional, la europea, por así decirlo, se fueron a las fuerzas de guerra en la Segunda Guerra Mundial y a los gringos les tocó racionarla con otras vainas y por eso están aguadas. O sea, pero bueno, nada, ese fue un dato curioso. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? O sea, no, está bien. ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la comida, chicos? La cerveza gringa es mala por culpa de FDR. Pero bueno, ¿tú sabes por qué otro problema es ¿sabes por qué otro problema es que la cerveza gringa es mala? ¿Por qué? Porque básicamente en la época de la prohibición y con los alemanes, muchos alemanes cuando vieron lo que les pasó a los japoneses dijeron como que ay no, ni por el puta, ya me voy de acá. Pero bueno. Y entonces se fueron y eran los que hacían la cerveza y que estaba prohibida. Era un dato curioso, y Frank, se perdió la ya no lo tienes que exprimir, pero esto va a durar mucho. El punto es que tú que me estabas dudando porque yo digo que fue gracias a Churchill y a los británicos que realmente la guerra no terminó así. Porque Frank, sí. Alemania solo tenía un bando abierto y nadie quería meterse con ellos. Toman Francia y nadie quería meterse con ellos, solo los británicos. Si los alemanes hubieran tomado Gran Bretaña, que muy posiblemente y con mucho esfuerzo lo pudieran haber hecho, tomaban Gran Bretaña, sus recursos, y podían invertir todo su arsenal y todos sus soldados a un solo frente nuevo con los soviéticos. Y te lo juro que no hubiera habido Stalingrado. Pero aquí el problema fue, y esto te voy a usar tu propio argumento, no fue la capacidad de Churchill, fue la incompetencia de Hitler, de que en vez de irse directamente por Gran Bretaña, se fue por Stalin. Y o sea, Hitler abrió el frente. A Neville, ¿y quiénes fueron? Y a cualquier otro ¿quién fueron los primeros? ¿Quién fue la primera fuerza? Escucha, ¿quién fue la primera fuerza aliada que hizo retroceder a los alemanes? Los británicos. ¿Cuál fue? No, claro fueron los soviéticos. Claro que sí, porque los alemanes fueron los primeros que le hicieron retroceder en tierra. Querían seguir para arriba y los británicos los ingleses los repelieron de que no se expandieran más. Los soviéticos. Los primeros en bombardear los primeros Berlín. Que los revolvieron. Los primeros en bombardear Berlín, Múnich, Dresden, Hamburgo, todas estas ciudades. Fueron los británicos. Los primeros. ¿Quiénes fueron los primeros? No, pero o sea, los primeros que retrocedieron militarmente en el momento de la guerra, cuando se volteó la tortilla. ¿Y tú crees que ellos hubieran podido? ¿Tú crees que los soviéticos hubieran podido? Los británicos estaban aguantando los bombazos. ¿Tú crees que los soviéticos hubieran podido si los ingleses no hubieran estado ahí también jodiéndolos por el otro lado? Obviamente al final fue un esfuerzo en conjunto, pero probablemente, pero que tú digas que fue Churchill y tal. Chico. Eso no es fue así. Churchill, ya vamos a llegar a una hora y nos faltan 2 personajes. Di el siguiente. Bueno, no vale. Ajá. Bueno, me toca a mí con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. A pesar de que la propaganda soviética y la propaganda comunista durante la historia hayan puesto de que él fue un trabajador de las clases sociales y que salió de la pobreza, etcétera, pues la verdad es que eso estuvo lejos. Lenin, o sea, lo vamos a decirle Lenin, pero él no se llama Lenin, se llama Vladimir Ilich Ulyanov. Sus papás no eran como nobleza, así como nobleza baja como Churchill, o no eran de una familia súper influyente como FDR. Su familia estaban bien acomodados, es lo que se le puede decir. Y ellos tuvieron una educación buena, no les faltó nada. Pero eso sí, su familia eran de académicos. Y ya a Rusia habían llegado las ideas del marxismo. Y ante todo esto, Lenin, él fue una persona bastante estudiosa, le encantaba leer, le encantaba escribir. Y para ponernos en contexto, esta es la Rusia de los zares. Aún no es Nicolás II. Y en la Rusia de los zares, obviamente, había mucha pobreza. En contraste al resto de Europa, Rusia se había quedado bastante atrás, ¿verdad? Porque pues era un país meramente campesino que apenas estaba empezando a industrializarse poco a poco, muy lento, y las fábricas que había, que era sobre todo cerca de lo que en ese momento era San Petersburgo, Moscú, estaban controladas por una clase burguesa pues limitada que los explotaba. Y se vino muchísimos años de tumulto político porque obviamente la revolución de Lenin es la revolución de octubre, pero hubo muchas más revoluciones
entre medio que ya habían desestabilizado el gobierno ruso. Pero bueno, Lenin se radicaliza junto con su hermano. Su hermano él va a una protesta, un atentado si no me equivoco, y lo matan, o sea, lo atrapan, lo ponen preso y lo mandan a la horca, y esto marca mucho a Lenin. Tenemos videos sobre y eso, para definir pensamientos inútiles, para que lo vayan, lo busquen. Perdón, sigue. Para definir, o sea, el carácter de Lenin era un carácter de mierda. Tenía un carácter muy malo, dicho por la gente que vivió a su lado, por muchos historiadores y por sus propios escritos. Salimos de un radical para hablar de otro radical, pero de la otra vereda al lado. Hablar un poco de la historia de Lenin en este sentido es sencillo, porque la verdad él escribía bastante radicalmente, agarró las ideas marxistas y él, después de tanto pensarlas, le empezó a meter reinterpretaciones, que casi se puede decir de que él reescribió el manifiesto comunista, de tal manera de que, bueno, le metió unas cositas por aquí, unas cositas por allá, a lo que futuramente y aún hoy en día se llama leninismo, o dentro de todo marxismo-leninismo, que es la rama que más adelante pondrían mano fuerte de Joseph Stalin. Lenin también estaba obsesionado con el poder, aunque él lo negara. Y él estaba también obsesionado por la sangre. Y él decía que para que Rusia por fin pueda estar a la palestra del mundo como una nación top, como una nación rica, no sé qué tal, tienes que hacer una revolución sangrienta y se tiene que morir un poco de gente y tenemos que sufrir porque así vamos a llegar a la gran la victoria Rusia. Siempre. Así mismo, camarada. Entonces la gente decía, coño, Lenin, yo me estoy muriendo de hambre, yo solamente quiero que me den más pan y quiero trabajar 8 horas, yo no me quiero morir por ninguna revolución del coño. Por estas ideas y mucho más, a Lenin lo meten preso, pero en una cárcel bastante suave, o sea, tenía libros y más, y después lo mandan para Siberia 3 años, pero con bastantes comodidades. Siberia es como una cárcel natural, entonces estaba en una casa, y se dedicó 3 años a escribir, y escribía, y él tenía un periódico clandestino, ilegal, en donde sus ideas y demás para intentar radicalizar a los soviets, que son los grupos de trabajadores de las empresas. Él manifestaba esto y demás, y hay algo aquí curioso. Los rusos están muy asociados con que les gusta el vodka, por ejemplo, ¿no? Lenin odiaba el vodka. Él odiaba mucho el vodka, porque él decía de que, claro, el vodka te nubla la mente, te hace estúpido y te desvía de las cosas primordiales de la vida, que es la revolución soviética de los trabajadores. Esto es en serio. Estaba muy obsesionado con sus ideas radicales. Y además era un hombre quejado como por unos dolores físicos muy fuertes, así como Federer también fue bastante enfermo durante su vida y muere bastante joven. Entonces, bueno, nada, Lenin sale de este exilio, sigue hablando, y antes de que lo vuelvan a meter preso, él se va para Alemania. Desde Alemania, como la policía no entiende un coño de ruso, y él no está hablando de hacer la revolución en Alemania, sino en Rusia, a la policía alemana le importa un carajo lo que escribe este señor calvo allá. Entonces Lenin empieza a escribir y empieza a mandar sus ideas radicales y pacientes, él intentando desde lejos radicalizar la oposición. Durante este momento, a principios del siglo XX, ocurre la guerra ruso-japonesa, que es una guerra en la que el zar del momento, para levantar la moral de la gente y del pueblo ruso y etcétera, 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 él dice, bueno, vámonos a guerra con un país que tenemos al este, que se llama Japón. Y que no, esto es gente casi que apenas acabamos de descubrirlo y acaban de salir apenas al mundo, aún están en la Edad Media. Pues, ¿qué ocurre? Van a la guerra y los japoneses le meten una paliza, que se venía industrializado rápidamente después de que los americanos los obligaron a conversar con el resto del mundo. Le metieron una paliza y se va a cortar por la cabeza, y la moral del zar y de todo esto se va a pique. Pues porque vamos a ver, te cargaron los japoneses en una guerra que tú fuiste a ganarla porque estaba fácil. Y la pelea era como súper estúpida. Era por las islas Cerulea, eran 4 islas que estaban ahí. Exacto. Entonces esto dejó la moral rusa. Habían protestas que la gente iba hacia el Kremlin, no sé si era el Kremlin o el Palacio del Palacio del Zar. No, el Palacio del Zar, perdón. Iban hacia el Palacio del Zar y decían, coño, zar, que queremos comida, que no sé qué tal, que etcétera. Que queremos comida, que tal, etcétera. Y el zar era como, ¿qué hace esta gente aquí? No, fusila.
mátenlos, y los reprimió muy fuertemente, y que de paso el zar tenía una policía secreta que estaba metido en todos estos grupos radicales, que no era solo el de Lenin, todos estos grupos radicales, que bueno, que los tenía todos vigilados, habían desapariciones políticas y demás, que esto va a ser irónico más adelante. Porque Lenin desde su exilio, entonces él está esperando la famosa revolución, y esto ya que ocurre efectivamente una revolución guiada por otra persona, por alguien llamado Alexander Kerensky, si no me equivoco, que sacan al zar, pero de una manera relativamente pacífica, y ellos son socialistas. Ellos no eran tan radicales como Lenin, más bien Lenin le decía que esto era muy suave, que faltaba sangre, que faltaba radicalización y matar a los burgueses y a la nobleza. Son sus palabras, hecho, porque incluso ellos fundan las Dumas, que era realmente como un parlamento, que ellos querían que pues la... Exacto, eran cámaras de representantes, las Dumas. Entonces aquí se fundan las Dumas y Lenin llega a esta nueva Rusia pues más libre, en donde se intentan imponer otra vez una liberalización del campo, reformas económicas para salir y modernizar el país, y Lenin decía que no, que estos socialistas de mierda van a entregarle el país a la burguesía. Entonces él se presenta a las Dumas y él no gana, y nadie en las Dumas lo quiere. O sea, esta es una persona de que él hablaba y hablaba y hablaba y nadie lo quería. Decían que él era un loco radical y él tenía un carácter malo. Entonces, ¿a dónde se acerca a él? Porque esto es lo que pasaba con las Dumas. Era como la élite intelectual. Era un poco este despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No tenían mucha voz en el... Eso lo vendría después, pero sí. Era aquí lo que le dice, son los que él llama los mencheviques, porque él dice que los bolcheviques viene de la palabra ruso, no sé si era volko o volke, y significa el de muchos. O sea, los bolcheviques eran los de los muchos y los mencheviques es lo contrario, lo de los pocos. Bueno, ante todo esto, él se sigue radicalizando y demás, y entonces se acerca a los soviets, y en vez de dar, como hemos visto con Churchill, con FDR, discursos motivadores para que la gente lo siga, y eso le dice: ustedes son unos malditos idiotas y no han trabajado lo suficientemente duro por la revolución rusa, y así los van a joder toda la vida y tal. Y los trabajadores como, pero ¿y este tipo qué está haciendo acá pegando un poco de gritos? Y a todo esto Lenin seguía radicalizándose tanto que mucha gente de los bolcheviques era como: mijo, tómese una manzanilla, tómese un tilo, porque, o sea, no, estás pasado de radical, pues, como eso hay que agarrar a todos los dueños de las fábricas y asesinarlos. Y él decía detalladamente cómo había que matar al cochino burgués. El zar a todo esto estaba exiliado en Siberia. Él decía: ¿cómo lo va a exiliar a Siberia? Tiene que ir a matar a ese cabrón. En fin. El gobierno de Alexander Kerensky cae y vuelven a meter a los zares. Regresan los zares con el ejército, y aquí es donde entra el zar Nicolás II. Nicolás II, eso lo hablamos también casualmente en el episodio de los políticos incompetentes, lo mencionamos. Sí, que el zar Nicolás II, pues él entró desde muy niño. Era muy joven. Él no sabía cómo ser. Sí. Él no sabía cómo ser gobernante, no sabía cómo ser político, no sabía un coño. Lo único que quería era jugar, de fiestas, etcétera, la buena vida. Y lo obligaron obviamente a tomar el poder. Ante todo esto, en la opinión pública rusa, no estaría muy de acuerdo, pero que... Bueno, le toca... O sea, lo obligaron en el sentido de que le tocó. O sea, no le pusieron no le tocó. Él pudo haber dejado que su tío fuera el zar. De hecho, todo el mundo le decía: mira, por favor, no lo vayas a hacer. Y decidió incluso ser el líder máximo de las fuerzas soviéticas en la Primera Guerra Mundial. Esto sí viene después, claro. El zar se mete, y aquí es verdad que, o sea, él era solo el zar, pero se atribuyó muchas más cosas en las que era totalmente incapacitado. Y efectivamente empieza la Primera Guerra Mundial. Ante todo esto, Lenin, como vuelve el zar, vuelve la represión de la policía, se corta el famoso bigote de Lenin, se pone una peluca y se escapa a Finlandia. Y aquí era todo lo mismo. Esta fue toda esta primera parte de su vida, en lo que él obviamente escribió mucho manifiesto, mucha ideología, intentó radicalizar, pero pues la gente rusa no le paraba pelota porque no querían eso, dicen que era muy radical. Entonces Lenin se va a Finlandia, los rusos van a la Primera Guerra Mundial, salen otra vez con las tablas por la cabeza, les patean el culo de nuevo. Y aquí, cuando ven esta catástrofe, Lenin se alía con alguien muy importante en su cruzada, que es Trotsky, ¿verdad? Aquí iba a ser su sucesor. León Trotsky. Y porque aquí había otras estrellas en ascenso, como un tal Joseph Stalin. Bueno, estrellas, que te diga estrellas. Bueno, sí, digamos que sí. O sea, es una metáfora. Sí.
Claro, entonces ellos planean y dicen, bueno, la gente no se quiso radicalizar, la gente no me prestó atención, la gente no entiende de que la Rusia tiene que ser soviética, bolchevique. Bueno, lo van a entender por la fuerza. Agarraron, había un gran descontento social, el zar reprimió otra vez gente en la plaza. Salen de la Primera Guerra Mundial, se rinden y tienen que abdicar, pero en parte es porque les explota todo el problema adentro. Ellos se infiltran y agarran las armas y bueno, toman el poder. Y ahora sí era como que bueno, vamos a otra vez a poner las dumas y todo esto de Alexander Nevsky, que no, ni por el coño, tú no vas a volver a gobernar porque ahora me toca a mí. Así que Dumas, un coño de su madre, se va a poner son los soviets, ¿verdad? Que son estos grupos de cámaras de trabajadores, pues que era gente bastante más, no eran intelectuales y que muchos de tantas cuestiones ahora sí le estaban empezando a prestar atención a Lenin porque decía, bueno, lo intentamos por las buenas, devolvieron a esto, vamos a intentarlo por las no tan buenas y bueno, coño, vamos a hacerlo ahora por las malas porque de las otras no nos sale pues. Lenin entra al poder y aquí es algo irónico porque claro, él va a lanzar como unas elecciones, una cosa, y pues la gente está votando más por así decirlo, los socialistas, los que son tan radicales. Los mencheviques. Dice, ajá, los mencheviques. Y que, o sea, ustedes me quieren echar democráticamente el poder. El coño de su madre. Volvió a meter la policía secreta, que por eso dije que era irónica, porque él mismo que fue acosado por la misma policía secreta del zar en su momento, él creó una policía secreta rusa, que después Stalin le metería 400 litros de esteroides encima. Pero él creó una policía secreta y empieza a perseguir a todos los que no sean bolcheviques y claro, radicalizar la revolución bajo un marxismo-leninismo en el que él le metió, porque por más que sea, cuando Rafa también habló de Marx, el Capital y el Manifiesto Comunista eran cuestiones como más sociales y económicas. Él aquí le metió un elemento político y autoritario muy fuerte, que como voy a decirlo, y militar, que el marxismo original como tal no tenía. Por eso se le dice marxismo-leninismo o leninismo. Entonces en todo esto, en su presidencia, él efectivamente, bueno, al principio Rusia empieza, obviamente no están metidos en la guerra, empieza a crecer, es verdad que empieza a levantar el nivel de vida de la gente en los campos y demás, hasta que, como típico gobierno comunista, llega la primera hambruna. Y entonces la gente se empieza a poner de hambre, él impone raciones de comidas, porque no, que todo es para el Estado, para el pueblo, etc. Y pues lo que ocurre aquí es que empieza a fracasar esto. Y él tenía una muy buena visión pública porque también, y esto es algo estudiado muchísimo, él hizo un instrumento propagandístico muy fuerte en el que no solamente en Rusia, sino en las afueras de Rusia, para él radicalizar otros países y se unieran a su, por así decirlo, estilo de gobierno, él hace una propaganda muy fuerte en donde se pone como una especie de abuelo, salvador del pueblo ruso y liando a la gente, etc. Y muchas más cosas. Culto a la personalidad. Claro, aquí es el culto a la personalidad, pero a la No, mía. Espérate que hable de Mao. No, bueno, eso, pero es que, obviamente, aquí lo que yo digo es que el culto a la personalidad viene ahí porque hasta este punto, quitando los reyes, obviamente, este fue como el primer político que se metió un culto a la personalidad muy grande, que después lo veremos durante todo el siglo XX, en muchos políticos, incluso militares, que por ahí vamos a hablar de MacArthur y de Patton. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con esto? Él dice que coño, esto no está funcionando y él se le ocurre una idea brillante. Él propone de que los campesinos tengan una idea de raciones de comida, ¿verdad? O sea, de ración de que tienen que dar al Estado, pero los excedentes que se lo queden para ellos si los quieren guardar o venderlos. O sea, el capitalismo. Sí. Básicamente, el capitalismo. Se dio cuenta que la solución del comunismo es capitalismo. Exacto, y saca de la hambruna a la Unión Soviética. Hasta que cuando lo sacan y están todos bien, ok, quitamos eso, otra vez raciones de comida y todo para el Estado. Ante todo esto, Lenin sufrió un intento de asesinato que fracasó. Y al principio de su gobierno, obviamente, él temiendo, y que él quería sangre, temiendo de que porque estaba el zar y todos estos estaban por allá para Ekaterimburgo, para allá para el coño de la madre en Siberia. Que, claro, los mandó a matar. Y que tardaron años en la opinión pública de los rusos darse cuenta de este hecho. Porque la gente en Rusia era como que, bueno, ellos ya están afuera del poder, pero no porque hay que matarlos, no hace falta. No todos lo odiaban, mucho. Exacto.
Exacto, o a lo mucho al zar Nicolás II, pero la que era la esposa, la que era Anastasia, tenían, o sea, una imagen positiva buena porque pues era solo un niño. En parte, dentro de todo el grupo de los zares, el más odiado era Grigori Rasputín. Sí. Entonces, Y aquí, y Rasputín estaba muerto, sí, esa hace famosa tiempo. historia de que sí, ya había muerto. Entonces, pero Lenin no podía tolerar esto y simplemente los mandó y los mató a sangre fría. O sea, él no los mató, pero mandó a hacer el asesinato. Sí. Lenin muere repentinamente, generando conmoción y diciendo, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Rusia y tal? El que iba a sucederle era Trotsky, pero un muy inteligente Joseph Stalin sube al poder, ¿verdad? Se vale de ciertas escaramuzas porque había subido durante el gobierno de Lenin y hace también trampa, hay que estar claro, hace trampa para subir al poder y radicaliza mucho más todo esto que el marxismo-leninismo, porque Trotsky tiene su propia corriente, que es el trotskismo, que era su propia idealización de esto, que era otro loco de mierda también, porque ese sí se quería ir a guerra con toda Europa y hacerla comunista. Pero hasta aquí llega Lenin, tiene un funeral de estado gigante, que fueron como 300.000, 400.000 personas, es embalsamado para que todos puedan ir a pagarle tributos, a verlo y demás. En esta época San Petersburgo con el zar había cambiado a Petrogrado para que no fuera como tan noble clerical, y después lo llaman Leningrado cuando Lenin muere. Y es a raíz de aquí que, bueno, vamos a hablar de la influencia. Es indudable que después de Marx, uno de los más grandes e influyentes en la manera de hacer el comunismo, que aún existe en muchos países, es Lenin. Por eso dice el leninismo. Que después otro también, más adelante Stalin, le dicen el stalinismo, tú con el Mao, que es el maoísmo. Pero es una de las ramas sobre todo, y de que muchísimos gobiernos y esta ideología, pues en la Guerra Fría fue el otro bando que moldeó la otra mitad del mundo, sobre toda la esfera soviética y demás. Y ahí está embalsamado, si alguien quiere ir creo que está en Moscú, en la Plaza Roja. En la Plaza Roja. Yo sé que todavía está por ahí, no sé. Sí. Capaz está en San Petersburgo, Sí, pero no sé. Puede ser, bueno, pero ahí si quieren ir a verlo embalsamado y que está en perfecto estado. Y ese fue Lenin. Mira, chico, esta vaina es... los episodios mejores son los que más discutimos, ¿no? Y te voy a decir una vaina. Lenin era un oportunista que nunca hizo nada por sí mismo. Ah, no, pero que ya va, yo no dije lo contrario. Está bien. O sea, Mira, pero si tú lo estás viendo, que todo lo que era un amargado. O sea, yo sé que lo estoy defendiendo, pero es que es influyente y fue muy importante, y eso no se le puede negar. O sea, si hay países hay dictadores, tú obviaste gente que ha hecho cosas. Una cosa que no te quise interrumpir porque después te pones a llorar. Obviaste una cosa muy importante. Tú dijiste que Lenin volvió a Alemania. Volvió a la Rusia en medio de los peos. Eso no es cierto. A Lenin lo mandan a Rusia los alemanes para formar peo, y que así entonces Rusia tuviera que salirse de la Primera Guerra Mundial. Si no fuera por los alemanes, realmente Lenin nunca hubiese vuelto a la Unión Soviética, porque él estaba diciendo: ay, esta gente no va a hacer nada, no quieren sangrar, que estoy amorgado porque no quieren. O sea, yo creo que se hubiera vuelto porque él siempre quiso esta cuestión del poder. Bueno, también es Trotsky el que lo pone en el poder después, porque eran panas y se agarraban del huevo para arriba y para abajo. Sí, ¿no? Y que Trotsky, o sea, Lenin está político, porque Trotsky, si bien también fue un ideólogo bastante grande, hasta que Stalin lo mandó a matar en México, Trotsky era el militar. Claro. O sea, Trotsky era el que era muy buen militar y que era el que estaba loco, porque si Trotsky yo creo que hubiera agarrado en vez de Stalin, ahí es verdad de que, verga, o sea, la Segunda Guerra Mundial hubiera sido mucho más interesante y unos cuantos años antes. Claro. Y no solo eso, o sea, el propio Lenin se da cuenta que su vaina no funciona. Y es un hipócrita cara doble que dice: solucionemos esto con lo que sabemos que funciona y apenas se soluciona. O sea, todos los comunistas son hipócritas. Sí, no, bueno, pero más disculpa, Mao se murió creyendo que era perfecto, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, ese sentido Lenin también, ojo. O sea, esa es parte de la hipocresía. Mira, no te lo voy a sentido negar, de autocrítica. No te lo voy a negar. Obviamente, Lenin, importantísimo para la historia. Pero yo creo que más importante que Lenin, el zar Nicolás II, que fue el que hizo que todas las cosas estuvieran tan mal como para que una revolución de este estado se diera. Más importante que Lenin, que no entra en la situación de todas formas, es incluso Stalin. Obviamente, hablaremos de él en la parte de los militares. Es que, no, pero aparte de eso, o sea,
sin Lenin no hubiera habido un Stalin. Sí, probablemente claro que un Trotsky. Marico. Y sí, no, los bolcheviques estaban agarrados hace tiempo. Lenin simplemente fue una cara que tuvo audacia y fue bastante carismático. Pero me refiero es que Stalin sube porque Lenin lo pone ahí, o sea, cuando él empieza a subir, cuando habla de Stalin. Pero sin Lenin, o sea, mira, sin Lenin, Trotsky, desde el principio mira, y Stalin sí era un campesino que no sabía un carajo en Georgia, o sea, en Georgia, exacto. Ese sí, y o sea, al final de todo esto, ¿cómo se radicaliza Stalin a partir de las ideas de Lenin? Sí, o sea, pero yo digo que al final sin el ejemplo y lo que hizo Lenin, que claro, entre los círculos que hablan del marxismo y de la izquierda, es un héroe, claro. O sea, es el héroe de la comunista y la revolución rusa y todo esto. Y eso yo digo que es lo que se mide como la influencia. Nicolás II, ¿qué coño hace un gran empresario Nicolás II? Marico, gracias a Nicolás II es que comenzó la revolución rusa y que la Unión Soviética surge. Bueno, o sea, pero exacto, pero o sea, él fue el que puso eso allí, pero más allá de eso ahí se acabó su historia y después las teorías de conspiraciones de Anastasia. pero o sea, en ese sentido, él fue una influencia muy grande al nivel de Marx. Yo creo que es un personaje prescindible, honestamente, y que Trotsky hubiera agarrado ese manto de ese héroe literario. La historia es como claro, es. Deja por eso supuesto, para tus videos del canal original. Del canal original, que lo dice como si esto fuera otro canal. Estamos en el mismo canal, capo. Bueno, pero tú me entiendes. De tu pero bueno, está bien. Para no alargar más lo innecesario, así dijeron las cosas, dejémoslo ir si lo ves pertinente. Y cerremos esto con un hombre que, bueno, coño, o sea, es partícipe activo de la muerte de 36 millones de personas. Y es algunos dicen 60. Algunos dicen 60 y es el padre fundador hasta cierto punto de la China actual, ¿no? Pero bueno, este es el señor Mao Zedong. Mao Zedong, a pesar de que pues en China como tal no había nobleza fuera del emperador, pues en ese momento cuando él nace todavía estaba la dinastía Qing, si no estoy mal. Nace de una familia de terratenientes, que de nuevo no era la gente más rica del mundo, pero pues tenían suficiente plata pues para vivir bien, e incluso mandar a estudiar a Mao a no me acuerdo qué ciudad, pero era una ciudad, no era en el campo como tal. Estamos hablando de una China totalmente rural, estamos hablando de una China que a pesar de que tenía emperador, realmente cada región se gobernaba a su manera y por los políticos del momento. Y estamos hablando de una China sin industrialización, una China que era violada prácticamente por todos los imperios de Europa, a diestra y siniestra. Japón. Y Japón muy importante mencionar a Japón, claro que sí. Japón. Millones murieron a manos de los japoneses, justamente en la China rural. Varias veces. Y Mao, a pesar de que, bueno, era de orígenes humildes, cuando se va a la ciudad y comienza a estudiar, le agarra mucho gusto a la lectura. Mao pues comienza a leer de todo, comienza a leer tanto de Montesquieu como incluso la riqueza de las naciones, que creo que es de Adam Smith. Comienza a leer de todo un poco. O sea, realmente Mao era una persona muy estudiosa desde temprana edad. Pero fue cuando se topa con unos escritos clandestinos de un tal Karl Marx y Friedrich Engels, que él ve la vocación de su vida, el Partido Comunista, ¿no? Que todavía no existía, pero ya llegaría a existir. Mao, un poco más joven que Lenin, digamos, contemporáneamente, sí, logra ver realmente cómo China, un país con tanto potencial, pues estaba siendo nulo en la Primera Guerra Mundial. Y que de hecho, como Fran dijo, los japoneses incluso, al estar del lado aliado, pues recibieron luz verde, por así decirlo, de agarrar todo lo que querían, en especial en Manchuria, ¿no? Pero ahí entonces cuando realmente las cosas en China, incluso sin la ayuda de Mao, comienzan a cambiar. Se dieron cuenta que, bueno, que el emperador muere dejando un niño de 2 años como emperador y que las cosas estaban peor, y entonces entra el Partido Nacionalista a tomar el poder. El Kuomintang. El Kuomintang, exactamente. Comienzan a manejar el país, pero pues realmente la diferencia no era mucho. No hubo mejoras, simplemente que ahora pues había un ejército y un gobierno semi-organizado, por así decirlo, ¿no? Pero la gente seguía muriéndose de hambre, la gente seguía estando mal y bueno, la gente seguía viviendo muy mal. Y sin educación, sin salud, sin buena alimentación, sin nada. Mao se graduó. Y eso sería así hasta Deng Xiaoping. Dime. Eso sería así hasta Deng Xiaoping. Exactamente, pero bueno. Mao comienza a estudiar, se gradúa de la universidad y consigue un trabajo que es el trabajo que él dijo, y que lo diría muchísimas veces, sería su trabajo favorito en la historia, en su vida,
que fue justamente de bibliotecario en la Universidad de Beijing. Él comienza pues a leer de todo y se vuelve activista y partidario de un partido relativamente nuevo que está agarrando bastante poder con influencia soviética llamado Partido Comunista Chino, PPC. Aquí es cuando realmente en 1932 comienza realmente la Guerra Civil China, que es una guerra de las más sangrientas de la historia también. ¿Por qué? Porque el Partido Nacionalista, el Kuomintang, se da cuenta que pues el comunismo era una gran amenaza y que a pesar de que el Partido Comunista Chino estaba recién nacido y estaba creciendo un poquito, muy lento, podía ser una gran amenaza, ¿no? Entonces, bueno, el líder de ese momento, Chiang Kai-shek, un tipo también muy sanguinario, Chiang Kai-shek decide hacer... fue el que peleó en la guerra mundial. Decide hacer... O sea, sí, el tipo era un militar espectacular, pero pues un coño de madre. Bueno, nada, decide hacer la primera gran purga, donde mueren más de 300.000 activistas del Partido Comunista Chino y donde más de 150.000 renuncian al partido por miedo por su vida, ¿no? Y comienza la Guerra Civil China con la Gran Larga Marcha. La Gran Marcha Larga, por así decirlo. Una traducción a los coñazos que acabo de hacer. Pero bueno, aquí es cuando Mao toma las riendas del partido, se vuelve el secretario general de y comienza a ir por toda la zona rural china reclutando gente, diciéndole, mira, si te unes te voy a dar comida, vas a tener esto, no vas a pasar hambre, vas a tener salud y no sé qué vaina. Y comienza la Guerra Civil China y Mao reclutaba de a 100.000 hombres por cada pueblo, ciudad grande que conseguía, que habían millones en China. Pero les daba palos, les daba piedras, a uno que otro les daba un rifle que la Unión Soviética les estaba mandando. Y realmente por cada soldado del Partido Nacionalista Chino que morían 20 del Partido Comunista, porque esta gente eran campesinos que le están dando armas y ya. No estaban preparados, no sabían nada. Era pura táctica de guerrillas, pero bueno, Mao decía, ok, perdí esta gente, sigo avanzando hasta que me acabe el pueblo chino, yo qué sé. Nada, la Guerra Civil China sigue dándose, llega la Segunda Guerra Mundial, Japón vuelve a invadir a China, ya lo tenían haciendo desde el 36, si no estoy mal. Y Chiang Kai-shek le pide ayuda justamente al Partido Comunista para hacerle frente a los japoneses. Son justamente los comunistas a punta de tácticas de guerrillas y entrenados esta vez por la Unión Soviética los que logran sacar a los japoneses. Recuerden que los rusos también están en contra de los japoneses, los soviéticos. Y a pesar de que Chiang Kai-shek es el líder que va y da la mano junto con FDR, junto con Churchill, Stalin y toda esta gente, pues realmente el pueblo sabía que fue Mao el que le ganó y sacó a los japoneses de China y el que pues técnicamente acabó la guerra, ¿no? Pero apenas acabó la Segunda Guerra Mundial, revivió la Guerra Civil China, pero con el mayor apoyo popular de la gente y con mucha experiencia, pues Mao logra quitar a Chiang Kai-shek, que si no estoy mal se va a Taiwán, no recuerdo si se muere peleando o pues se escapa de ese gobierno provisional en Taiwán, que hubo el problema de cuál era la China original, pero bueno, nada. Nace entonces esta vez la China comunista. Y entonces llega lo más polémico y pues el capítulo más triste, uno de los capítulos más tristes en la historia del mundo, me atrevo a decir, que fue el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante es un plan escrito por Mao, basado en su librito rojo, que era una guía de cómo ser comunista y de cómo hacer que el país avanzara, en donde se supone que toda la propiedad privada deja de existir, todo el gobierno iba a manejar todo, pero se tenía que hacer todo lo posible para que el país se industrializara. Entonces se comienza a llevar gente del campo directamente a las ciudades, se crean fábricas en todos lados, pero pues nadie tenía ni idea de cómo forjar acero. Y de hecho, China, que producía 500 toneladas de acero al año, el plan de Mao era subirlas a 5.000 toneladas al año. O sea, estamos hablando de multiplicar por 10 la producción de acero de China, porque Mao decía que el acero era el futuro. Eso se dio cuenta Vanderbilt y toda esta gente en Estados Unidos 200 años más atrás, ¿no? Pero bueno, 100 y pico años atrás. El problema es que comienza a llevar demasiada gente a la ciudad y comienza a producir demasiado acero, pero ya no hay suficiente comida. Pero al principio no fue problema porque hubo muy buena cosecha. Después el clima cambió
Y estuvo la gran hambruna china, donde murieron, como Fran dijo, como yo dije y Fran dijimos, entre 36 y 60 millones de personas muertas de hambre. Mucha gente pregunta que por qué los chinos comen murciélagos, que por qué los chinos comen perros, por qué comen gatos, por qué comen todo este tipo de cosas. Porque es que no había nada más que comer. De hecho, los tigres de Bengala, los animales salvajes de la China tradicional, esos que vemos en Kung Fu Panda y todo eso, hoy en día casi no existen, porque Mao le decía a la gente que tenían que ir a cazar estos animales para poder comer. Por eso es que comentó este tipo de animales. Y no solo eso, sino la medicina tradicional china es tan importante también porque no había una salud como tal pública tan buena, y era como que usan remedios caseros ancestrales milenarios de nuestros ancestros, que era un curandero por pueblo y listo, eso era todo lo que había, exactamente. Ajá. Pero bueno, muere toda esta gente, y no solo eso, China comenzó a producir tanto acero que no sabían qué hacer con él. Y de paso, China decide producir acero, que era lo mismo que estaban produciendo los soviéticos, mucho más barato, y que tenían décadas haciéndolo. No tenían a quién venderlo. En el sudeste asiático no lo estaban comprando, en Estados Unidos no lo estaban comprando porque eran comunistas y no le iban a comprar los comunistas. En los soviéticos no iban a comprar más acero, no tenían a quién venderle acero. Y de esas 5.000 toneladas que producían al año, 3.500 se oxidaban en una calle, sin hacer absolutamente nada. Realmente el daño que le hizo el gran salto adelante a China fue una cosa extremadamente dura. Y con todo eso la gente seguía queriendo a Mao porque era el héroe de la guerra, porque era el padre del comunismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Y porque tenía una buena propaganda detrás. No, claro. Mao a los 52 años, Mao nadó en contracorriente por el río, el río el Yangtze, que atraviesa Beijing, exactamente. Y logró, Mao era una figura, era el padre de la nación. Y si hoy en día uno va a Beijing, ahí sigue todavía embalsamado con las estatuas gigantes y los carteles y todo lo demás. Igual que Lenin. Igual que él, no, yo creo que más que Lenin incluso. No, está igual ahí. No, pero me refiero a la grandeza. Y de hecho hoy en día, detrás de Xi Jinping, presidente chino, está la cara gigante de Mao, ahí en el Congreso chino, en las sedes del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque Mao siguió ahí. Mao de todas formas comenzó a diseñar realmente los cimientos de la China comunista. Bajo Mao se toma el Tíbet, bajo Mao se recuperan Manchuria, bajo Mao se le agarran islas a Japón, bajo Mao pues se quita toda la importancia de Taiwán. Y bueno, sí, las políticas económicas de China llegarían después, claro que sí, de este libre comercio, a pesar de que siguen siendo socialistas. Pero Mao es el padre de China. Mao es el padre de la China actual, que va a ser la potencia mundial del mundo en unos cuantos años, y esto no es exageración. O sea, va a ser potencia no gracias a Mao, ni sus ideas. Pero Mao fue el que fundó el país, esa nación. Sí, exactamente. No, pero esto claro, aquí hago mi segue a mi contraargumento. Claro, pero espérate. Mao muere a los 90 años, 80, 90 años, si no estoy mal. Y de todas formas deja todos esos cimientos y deja ese culto a la personalidad que estábamos hablando, que los presidentes chinos, porque hoy en día son presidentes todos, pues tratarían de llevar a cabo, tratarían de replicar ese hombre fuerte, ese hombre dedicado, ese control total, que es lo que hoy en día eso de todos los presidentes es un poquito hablar mucho, porque solo han sido 2. No, y el que lo hay 3, no fueron 4. No, fueron como 2. Porque... Y el que no, fueron como 2, o sea, Deng Xiaoping y Xi Jinping, y el que está intentando hacerlo más fue Xi Jinping. Sí. Entonces, pero sí, por una cuestión de democracia y elección de gobernante, pero bueno. No, sí, mira, yo te entiendo, y no te lo voy a negar, es verdad, es el padre chino. Ahorita hablando mismo. Y eso yo creo que es la mayor influencia, porque investigando para lanzarte este contraargumento de personaje fuerte, cabe destacar de que actualmente la figura de Mao, efectivamente es el padre de la nación, pero no ha envejecido bien el maoísmo. O sea, voy a ponerlo aquí rápido. La diferencia entre el maoísmo y el marxismo, leninismo en este caso, es que el maoísmo ponía en el centro, que es algo que funcionó mucho para China, de la revolución comunista a los campesinos, mientras que los marxistas-leninistas eran a los obreros de las fábricas y de los trabajos. Pero es que China no tenía industria.
Exactamente. Pero al final esas mismas ideologías se le han criticado muchos errores que tuvo, sobre todo en su última etapa política. Claro, Mao le faltó esto en declararle la guerra a la Unión Soviética porque decía que eran unos traidores se llevaban horrible. Se llevaban horrible. Y Mao incluso... muchos comunistas chinos dicen de que eso perjudicó, por así decirlo, durante la Guerra Fría y todo esto. Era un bloque comunista que ellos debían separado. Estados Unidos que se llevaban horrible. Por supuesto. China, si no me equivoco, creo que tenía buenas relaciones incluso con Estados Unidos siendo comunista y estaba en el movimiento de los países no alineados. Sí, con India. Que era este movimiento que también estaba la Yugoslavia de Tito, de Broz Tito. Sí. Que eran comunistas, pero no querían nada con la Unión Soviética y no se alineaban, como ellos decían. Ni con Estados Unidos tampoco. Y aquí es lo que yo digo interesante es que, bueno, o sea, sí, pero esa grandeza, yo creo que mientras más pasa el tiempo, más queda como algo del pasado, no queda algo como tan presente que es como, ¿qué tal si? Tuvo mucho más tiempo en el poder, a diferencia de que yo dije de Oye, pero bajo ese argumento todo va a pasar, o sea, Alejandro Magno fue la persona más importante de todo el mundo en algún momento. Hoy en día, coño, ¿qué importa Alejandro Magno en nuestra sociedad actual? O sea, claro. Bueno, eso lo dejamos en el episodio de la antigua Grecia. Pero claro, pero es que estamos hablando de un tipo que ya se está desvaneciendo y es un tipo que pues estaba vivo hace que 60 años. Hasta mientras el Partido Comunista Chino siga existiendo, Mao va a seguir siendo lo más alto que ha existido para ellos. ¿Por qué? Porque al final es el Partido Comunista Chino el que gobierna. Al final es el Partido Comunista Chino el que gobierna y no es la gente la que gobierna. Y es lo que diga el Partido Comunista. Y Xi Jinping, por presidente vitalicio que sea nombrado, y por todo el apoyo que tenga y que sea el líder que más ha unido el partido desde Mao, realmente por el simple hecho de que Mao fue primero, yo personalmente no creo que los comunistas vayan a cambiarlo anytime soon. Yo no creo que lo cambien, pero yo creo que Xi Jinping va a estar más alto por una cuestión de logros y de éxito. Porque aquí pasa también un poco con Lenin. Y por eso yo con Lenin no me quise enfocar en poco lo que hizo con la Unión Soviética en ese entonces, sino en su ideología política, por así decirlo, que es lo que yo creo que más resalta de él, porque aún hoy en día, pues, yo creo que ya tal vez ahorita en estos últimos 2-3 años cuando menos se toque ese tema, pero son las ideologías que aún se siguen hablando, siguen en voz de boca de cómo aplicar, realizarla en muchos países de izquierda o muchos partidos comunistas del mundo que no solo fuera de Rusia tienen a Lenin. Yo creo que tal vez en Rusia no tanto, pero fuera de Rusia tienen a Lenin en muy alta estima. Y Mao también, que a Lenin, pero siempre queda como en un... Yo digo que queda como en un segundo lugar. Porque... Bueno. Le faltó. Lo que digo yo y ahí termina. Está bien. Y tú dices, sí, tiene sentido lo que dices. Pero te pregunto, Fran, ¿la Unión Soviética sigue existiendo? No. La China comunista sigue existiendo. Ahí está. Tiene mucho más que ver con esas cosas. Y China sigue existiendo como tal, gracias a Deng Xiaoping, que creo que entra cuando sale Mao. Y que tomó un rumbo muy distinto a la Unión Soviética. Pero bueno, de todas formas, estamos hablando de los dos fundadores de estas dos naciones tan importantes para la historia, una que lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, Fran, yo creo que eso es todo. Creo que sin duda alguna es el episodio más largo. 1 hora 40 minutos. Estoy viendo yo en este momento en lo que tenemos grabando, capaz un poquitico menos cuando se edite. Así es. Pero bueno, creo que lo disfrutamos bastante. Me atrevo a decir que es el que más he disfrutado de los últimos, por lo menos desde la edad antigua. Está bien. Y bueno, nada, de nuevo, ojalá puedan todos felicitar a Fran en los comentarios por su nueva, su carrera, iba a decir política, weón. Su carrera profesional. De nuevo, Fran, créeme que estoy burda orgulloso por eso. No te lo he dicho tanto desde que me diste la noticia, pero bueno, de pana que lo siento bastante chévere por ti. Y bueno, nada, como siempre, saludos a todos en el Patreon, a Sheila, a Kevin, a Paco. Recordarles que tenemos mucho contenido similar a lo que hablamos el día de hoy. Si les gustó este debate entre Fran y yo, créanme que les va a gustar, de los personajes políticos más incompetentes, porque hablamos del Zar Nicolás. Ya ahí vieron el de la historia cíclica, ese es del Patreon. Cada mes lanzamos 2 videos extra por el Patreon y bueno, puede que sea más y más gente segura. Así es, amigos. Y bueno, nada, de nuevo gracias. Recuerden votar en los comentarios, en la parte de comentarios, o sea, en el comentario fijado o en la descripción. Ahí están los links y nada, ¿tienes algo más que decir, Fran?
Nada, que solo somos dos pendejos debatiendo de cosas que no tienen sentido hoy en día, ahorita un poquito menos. Así que... Nada, amigos, yo fui Rafael Peraza. Yo, Francisco García. Los queremos mucho y que tengan muy buen día.